Bueno, esta mañana vamos a conversar con uno de los contrincantes por la alcaldía de San Salvador. Es un hombre de izquierda y de gran tradición política en este país. Con él hablamos en República. Bueno, la alcaldía de San Salvador, a ella aspiran por lo menos 3 personas en este momento. Uno de ellos es Walter Araujo, la otra persona es Nayib Bukele. Y esta mañana me acompaña el tercer aspirante a la comuna de San Salvador. Don Roberto Cañas, economista, ahora postulante para la alcaldía de San Salvador, firmante de los acuerdos de paz. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bueno estar después de esa noche tan impresionante que tuvimos ayer, que puso a todos los habitantes del país en una situación de alarma y que nos hace valorar la necesidad de estar preparados. Es decir, en San Salvador, Carlos, hacer simulacros es motivo como de guasa, de burla, y en una cultura en la cual tú asumes el simulacro como manera de actuar ante un percance como esto, sí puedes enfrentarlo mejor. Pero también nos acompaña esta mañana don Juan José Martel, es el secretario adjunto del Partido Cambio Democrático. Bienvenidos, caballeros, una vez más. Gracias, Carlos. Es un gusto estar acá en este programa tan prestigioso. A las órdenes para conversar. Don Roberto, ¿cuál es el...? Bueno, me dicen que tenemos ya lista una llamada telefónica. Vamos a hablar, a enlazarnos directamente con el oriente del país. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica el alcalde Will Salgado de San Miguel. Buenos días, señor alcalde. Una noche muy movida para usted. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha visto usted en San Miguel? ¿Cómo ha impactado este terremoto en la parte oriental del país y en su ciudad particularmente? Bueno, nosotros hasta hoy por la madrugada, a las 5 de la mañana, teníamos la novedad de 2 personas fallecidas. Una persona a raíz de que le cayó un poste, un tubo de hierro, precisamente sobre su cabeza. Y también de una persona que a eso como a la 1 de la madrugada, falleció en el Hospital Regional de San Miguel. Era un paciente de insuficiencia renal a raíz de un paro cardíaco que le dio por el movimiento telúrico. Y tenemos también una parte alrededor como de 40 metros de muro en diferentes secciones que se cayó en las edificaciones del Centro de Gobierno Municipal, donde están el CAM, y también tenemos un pedazo de muro de tierra de adobe que cayó sobre un puesto de ropa ahí a la altura del parqueo municipal de San Miguel. Bueno, intuyo que a esta altura de la mañana aún es muy pronto de repente para determinar todos los daños posibles, pero creo que tienen la situación controlada por allá. Sí, porque a eso de como las 11:30 teníamos restaurada también la energía al 100%, solamente en la zona por el Estadio Charlé, en Avenida Roosevelt, sí costó un poquito más porque debido al movimiento fuerte del sismo, los cables primarios chocaron y al chocar pues se rompieron uno de esos cables y como son energía de alto voltaje, pues la empresa eléctrica le tomó más tiempo poder restaurar la energía en esa zona. Lo único que sí se dio un fenómeno que nunca, por lo menos mi persona nunca había visto, de que se dieron unos destellos de luz, llamémosle así. Mucha gente estaba pensando que podían ser ovnis, otros estaban pensando que eran naves de la Fuerza Aérea, pero dicen que es un fenómeno natural que se da cuando hay erupciones volcánicas o cuando hay movimientos telúricos de esta magnitud, que la Tierra libera energía y se ven unos destellos de luz bastante fuertes. Pues muchas personas en San Miguel, en el oriente del país, reportaban esos destellos de luz fuerte, pero supongo, me imagino,
y espero que así sea, que sea ese fenómeno que se da cuando la Tierra libera energía y no los objetos voladores no identificados que se estaban manejando por mucha gente alarmada, ¿no? Muchísimas gracias, señor alcalde, por haber tomado nuestra llamada. Le deseamos éxito entonces en esta labor que va a tener en estas horas siguientes para determinar los daños de su ciudad. Parece broma, pero parece broma, pero tuve no menos de 30 llamadas que la gente miraba objetos voladores no identificados a raíz de los nervios que tenía. Bueno, si tiene fotos, tuitelas o nos las pasa y por supuesto vamos a ponerlas al aire para que la gente determine qué es lo que es según el juicio de ellos. Gracias, señor alcalde. Y suerte ahí a los amigos invitados a su entrevista y al señor Caña, al señor Martel, buenos días. Buenos días. Bueno, don Roberto, ya escuchábamos al señor alcalde de San Miguel, Will Salgado. Él se puso al frente en la noche, anduvo dando sus vueltas para determinar qué es lo que había pasado. ¿Cuál es el rol que cree usted debe jugar un alcalde en una situación como esta? Bueno, en primer lugar, tener los pies sobre la tierra, entender la historia del país. San Salvador es el Valle de las Hamacas, es decir, es consustancial a la historia de la ciudad que existan terremotos. Entonces, lo mínimo básico de un dirigente de una ciudad es que tenga planes. Es decir, no puede enfrentar una situación con improvisación como esta que estamos viviendo y por supuesto hay que dar la cara. El dirigente se distingue porque cuando nadie sabe qué hacer, él dice, es por aquí. Y eso es lo que puede dirigir una orquesta a alguien que tiene músicos que han ensayado para cuando toca tocar la melodía que necesita la ciudad. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo sea alcalde, lo primero que voy a trabajar es consciente de que el 90% del territorio del país es vulnerable. Es decir, aquí cualquier fenómeno de la naturaleza puede ser desastre. Si llueve 4 días, hay inundaciones. Si hay sequía, se terminan las cosechas, hay problemas. Y un terremoto, un temblor fuerte como el que vivimos anoche, pues genera desgracias por diferentes razones. Entonces, hay que tener planes de contingencia, hay que tener una cultura que viene desde las edades más pequeñas del simulacro. Es decir, cuando uno tiene esa cultura, tiene una costumbre de poder reaccionar ante fenómenos que se presentan sin aviso. Es fundamental esas dos cosas. Dar la cara, irse a los medios de comunicación social, usar las redes sociales, decir aquí estoy para ayudar a mitigar los problemas que existan, pero también esto tiene a la base una cuestión fundamental que desde la comuna se puede desarrollar, la organización en las colonias y en los barrios. Es decir, las posibilidades de salir adelante ante una contingencia como esta supone organización comunal, porque eso permite saber qué hacer. Hay planes de mapas de riesgo que se hacen con anterioridad, simulacros, hay lugares donde hay bodegas, donde hay megáfonos, medicina, en fin, todo está listo para poder amortiguar una circunstancia de esta que no tiene día ni hora, pero es una realidad en nuestra ciudad y en el país. Don José, realmente es cierto lo que dice don Roberto. Nosotros vivimos en el Valle de las Hamacas y ese es un nombre que desde que me acuerdo lo conocemos buena parte de los salvadoreños. ¿Tenemos nosotros planes de contingencia, simulacros? ¿Lo hemos hecho lo suficiente en este país como para poder estar preparados para estos eventos? Quizás lo paradójico, Carlos, es que a pesar de que vivimos en una zona altamente vulnerable, históricamente vulnerable, aquí no tenemos ni la memoria histórica de lo que ha pasado, ni mucho menos planes con la capacidad de enfrentar la dimensión del problema. ¿Por qué digo la dimensión del problema? En primer lugar, porque ahora esa situación que muy bien nos señala Roberto, de que sequías, lluvias, etcétera, se agravan con el cambio climático. Ahora vamos a tener distintos problemas de emergencias y de contingencias, incluyendo la posibilidad de las epidemias.
Hace 2 años la palabra chikungunya, que todavía no la podemos pronunciar algunos, era desconocida. Ahora es una realidad en la que decenas de miles de salvadoreños la están padeciendo. Y no estábamos preparados para eso. Se habla del ébola que ya, aunque no ha llegado todavía al país, y primero Dios no llegue, pero se habla de que este es el más grande reto médico a nivel mundial que hay en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la problemática de vulnerabilidad que tenemos se agrava el cambio climático. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión es, San Salvador es la concentración más grande de habitantes que tiene el país. Por lo tanto, el fenómeno que se presenta en caso de una emergencia es de tipo masivo. No es lo mismo en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, atender un problema con 500, 600 personas que puedan salir afectadas, que enfrentar decenas de miles o hasta, Dios no lo permita, centenares de miles en caso de una emergencia en San Salvador. Por ello es que la primera clave es lo que ya ha señalado Roberto. Se necesitan planes y equipos especializados para este tipo de cosas. Segundo, se necesita educación ciudadana. Creo que todos debemos de tener conciencia de la gravedad de la situación en que vivimos, de la situación de emergencia y saber qué hacer. Porque es bueno que corramos para la iglesia en el momento en que estas cosas suceden y es probable que este fin de semana tengamos las iglesias con más gente y eso es bueno, es positivo, pero debemos de saber qué hacer anoche, a dónde estaban nuestras autoridades anoche, cuáles eran los planes de monitoreo, porque durante el día un helicóptero revisa inmediatamente la ciudad y puede decir, hombre, aquí no pasó mayor cosa, pero ¿y de noche cómo se enfrentan? Ese tipo de cosas que se pueden enfrentar de manera masiva. Pudimos haber tenido un terremoto mucho más fuerte en medio de la lluvia, en medio de un volcán que tenemos en San Miguel que está... Para ese tipo de cosas no se puede improvisar. Necesitamos planes adecuados a la dimensión de los fenómenos, necesitamos población educada para ello y necesitamos una conducción municipal y estatal que se ponga al frente a conducir como verdaderos líderes esta situación. Por eso es que nosotros creo que ha sido una buena oportunidad lo que hemos tenido anoche, gracias a Dios, solo con un par de víctimas en San Miguel que son lamentables. Pero creo que es un llamado que nos debe de recordar y que nos debe de poner los pies sobre la tierra de la realidad que estamos viviendo, Carlos. Ahora, don Roberto, habiendo pasado lo que sucedió anoche, ¿qué le hubiera gustado ver a usted como parte de la respuesta de la Alcaldía Municipal de San Salvador? Poner en activo lo que estaba planificado ya, es decir, como hay mapas de riesgo en las comunidades que se ha hecho junto con asesores de la alcaldía y la comunidad organizada. Ese mapa de riesgo define los puntos más vulnerables. Hay puntos donde hay bodegas, donde hay lámparas, donde hay baterías, donde hay pequeñas cantidades de provisiones, botiquines, que ayudan. Hay puntos de concentración que las personas saben a dónde ir en caso de una desgracia o de una contingencia como esta. Eso es lo que uno espera ver en activo. Pero la improvisación es autopista al caos, a la desgracia. Entonces hay que crear cultura ciudadana en la que la costumbre, la tradición, la manera de hacer las cosas es el simulacro, es el mapa de riesgo en la comunidad, es la organización de la gente en comités, en las colonias, que sabe qué hacer. Y por supuesto hay dirigentes naturales que cuando todos nos volteamos a ver y nadie sabe para dónde ir, esa persona existe, ese es el dirigente. Y el principal dirigente de la ciudad, el alcalde, tiene que dar la cara, ponerse al frente y dar las orientaciones. Primero, obviamente, recuperar la mayor cantidad, recopilar la mayor cantidad de información, de tal manera de ver dónde está el punto focal más delicado y ahí poner el esfuerzo principal. Pero todo eso se puede movilizar si se está preparado antes. El principio, y es que el tema, Carlos, hablando ya con toda seriedad, ser un alcalde es ser un administrador público, y la administración pública
su principio en el proceso administrativo es la planificación. O sea, el planeamiento urbano te debe llevar a tener las condiciones listas para cuando estas cosas suceden, saber qué hacer. Ahora, y cuando ya habla de planeamiento urbano, no solamente es estar listo para, sino también de repente tratar de poner en pie normas que le den seguridad a la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer a través de de ordenanzas municipales, como por ejemplo para regular o hacer más seguros, digamos, la construcción de rótulos? Porque en San Salvador hay una gran contaminación visual, pero bueno, ese es otro punto de carácter estético, pero son un riesgo a la hora de un movimiento telúrico. También sabemos que hay edificios que deberían haber sido condenados. Sin embargo, todavía hay gente viviendo en ellos. Claro. Mira, Carlos, aquí voy a usar un término deportivo, pero que es útil para comprender. Hay que hacer una remontada épica en términos de planeamiento urbano. El planeamiento urbano quedó atrapado en los 90 en El Salvador. Fue Héctor Silva el gran reformador municipal que en 97 llega a la alcaldía y hace las transformaciones de calado más profundo que todavía tenemos enfrente, es decir, la división de la ciudad por distritos, por unidades más pequeñas, más cercanas a la población, que conocen más en detalle lo que está pasando en cada barrio, en cada colonia, es producto de esa primera como actividad de un consejo municipal de izquierda que se desarrolla en San Salvador. Entonces yo diría que lo fundamental en esto es tener claro qué es un alcalde, es un administrador público. Y entonces lo que me preguntas tú en concreto yo lo llevaría a una cosa que se llama, que no está en el vocabulario, en el diccionario de las personas que quieren hacer política. Es, en términos de ciudad, ordenamiento territorial, planeamiento urbano, política pública. Cuando tú empiezas a hablar en serio de gobernar una ciudad, tienes que empezar a hablar de esos aspectos. ¿Cómo vas a desarrollar la ciudad en base a la planificación urbana? ¿Qué ordenamiento le vas a dar? Porque las 4 letras que definen San Salvador es caos. Caos vehicular, caos en la forma en que se crece la ciudad. Hay que hacer una ciudad manejable, compacta, ordenada territorialmente, planificada. Planificar significa pensar para hoy, pero darle esperanzas de futuro a esta ciudad para los hijos de nosotros y nuestros nietos, que tengan una ciudad vivible, que sea adecuada para trabajar también y que sea adecuada para recrearse. Entonces, el caos se enfrenta con planificación y con ordenamiento territorial y con política pública, que es un conjunto de actividades ordenadas, coordinadas, que plantean objetivos, metas orientadas a resolver un problema, pero realistas, con los pies sobre la tierra, sobre la base de la maximización del uso de los recursos de los que dispones y también haciendo un acopio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en otras latitudes de nuestra América que tienen realidades similares, porque también en esto uno debe estar como con mucha claridad de que no va a descubrir el agua tibia en términos de cómo enfrentar los problemas de una ciudad. Y aquí entonces el estudio de la experiencia internacional es fundamental y hay una gran oportunidad, Carlos, de crear una ciudad inteligente en San Salvador. Inteligencia significa convocar al talento de esta ciudad. En San Salvador, que es el corazón de la nación, están agrupadas las personas que tienen más conocimientos, más experiencias. Los profesionales brillantes de esta nación están reunidos en San Salvador, desgraciadamente porque desde la colonia española la visión ha sido muy centrista, pues. Roberto, me están pidiendo la pausa, pero vamos a regresar para hablar precisamente ya de los planes que usted tiene para San Salvador. Ya volvemos en minutos. Don Juan José, construir una candidatura para un partido como Cambio Democrático no es fácil en medio de los dos gigantes partidarios en este país, del FMLN y Arena. ¿Cómo va la reunión de los apoyos para don Roberto y con quiénes están contando ya ustedes para impulsar esta candidatura? Bueno, para un partido de muchas ideas y de pocos recursos económicos, una campaña electoral nunca es una tarea fácil.
especialmente que a partir de los años 90, cada vez más las elecciones han sido dominadas por el dinero más que por las ideas. Uno puede tener un buen programa, pero hacen falta recursos. Pero nosotros hemos venido en una lucha permanente tratando de que en cada elección fomentar la cultura ciudadana y decirle a la gente, mire, no es el dinero, son las ideas, son las propuestas y vea la calidad de los candidatos que estamos presentando. Quiero decir que en esta ocasión la decisión no vino de cambio democrático, que creo que es lo interesante. La decisión vino de organizaciones de la sociedad civil de San Salvador, del municipio de San Salvador, vendedores ambulantes, grupos profesionales, artistas, incluso veteranos de guerra que viven en el municipio de San Salvador, que ante la apertura que hizo Cambio Democrático de abrir sus puertas a talentos que no son miembros del partido, comenzamos a conversar porque ellos ya habían estado platicando con Roberto y tenían la idea de Roberto. Cuando la platicamos, a nosotros nos pareció una excelente idea y una excelente oportunidad de promover el esfuerzo de la sociedad civil, porque Roberto es una persona, en primer lugar, que no necesita presentación. Él es conocido ampliamente en la capital y a nivel nacional, ha estado presente en los medios de comunicación los últimos 2-3 años, y no es porque él ocupe un cargo público o porque sea un millonario con calcetines bonitos. Ha sido invitado a los medios de comunicación por su calidad, por sus aportes, por su fortaleza intelectual, por su esfuerzo dedicado como luchador social a lo largo de toda su vida. Entonces, para nosotros nos pareció que era una excelente oportunidad para ofrecerle a la ciudadanía capitalina una alternativa, pero de a de veras, porque eso es lo que hace falta en el país. Y por eso es que nosotros creemos que tenemos grandes posibilidades de remontar y de lograr una victoria en estas próximas elecciones. En primer lugar, los dos partidos grandes ya están en crisis. Cada vez más hay ciudadanos que se dan cuenta de que el dinero no es lo más importante en la política. En tercer lugar, tenemos un candidato que está dispuesto a ir a patear el territorio, a recorrer las calles, a tocar las puertas de todos los ciudadanos en todos los barrios y colonias de la ciudad capital, a acabarse los zapatos y sudar esos calcetines, ¿verdad? Los calcetines le van a servir para sudarlos, ¿verdad? No solo la camiseta. En ese sentido, creo que estamos frente a una gran oportunidad. Lo que le estamos ofreciendo a la ciudadanía es, miren, pensemos en que podemos construir una ciudad diferente, una ciudad vivible, una ciudad con orden, tranquila, con seguridad. Para esto, obviamente, está el esfuerzo municipal y el esfuerzo de coordinación con las otras instancias del Estado. Y una de las grandes ventajas de Roberto es que es un hombre concertador. Es decir, él, estamos seguros, se va a entender con el gobierno, cualquiera que sea su signo ideológico, es firmante de los acuerdos de paz. Por otra parte, es un hombre que va a poder trabajar conduciendo un consejo municipal integrado. Y si ahí está Nayib Bukele, qué bueno, ¿eh? Nayib va a colaborar y va a trabajar de la mano junto con Roberto para que esto salga adelante. Si ahí va a estar Walter, qué bueno, también puede trabajar con Walter. Es decir, en realidad lo que tenemos es un hombre concertador que conoce los problemas de la capital, que conoce de administración municipal, que tiene un compromiso con la ciudadanía. Tenemos ya un programa, ideas de programa que lo vamos a ir a testar con la ciudadanía en varias fases. Vamos a visitar casa por casa para hablar con la gente. Queremos montar pequeños foros en los barrios, en las casas comunales, para hablar de los problemas de San Salvador.
No se trata de esos foros en grandes hoteles 5 estrellas, sino que hay que ir a la comunidad, hay que llevar el canopy y en una esquina hay que hablar con la gente y construir ahí, afinar ahí las ideas que ya tenemos en este momento como plan de desarrollo municipal. Don Roberto, ¿cree que esa estrategia de acercarse de esa manera tan intensa a la población le va a funcionar? Le pregunto porque hasta ahorita las encuestas que no han sido reveladas, pero a las que hemos tenido acceso, básicamente plantean a Nayib Bukele surfeando por esta carrera electoral rumbo a la silla edilicia. Bueno, mire, eso de las encuestas yo creo que de una vez por todas hay que aclararlo, porque es un recurso que se utiliza y se plantea algo como verdadero, pero que no tiene asidero, no tiene fundamentación. Nosotros también podríamos venir a decir que tenemos encuestas internas que nadie muestra, que dicen que tenemos un candidato que va caminando, irrumpiendo en la contienda electoral con buen proyecto. Es decir, no se vale en términos de crear climas de opinión, de hablar de que hemos consultado nuestras encuestas o mediciones internas y eso nos están diciendo tal cosa. Nadie las muestra. Nadie dice cuál fue la casa encuestadora, nadie dice cuándo se hicieron, nadie muestra el cuestionario, nadie muestra nada. Entonces, claro, hay personas obviamente que se pueden quedar con el titular, encuestas internas que hace el partido dicen tal cosa, pero eso es espuma. En la realidad eso no puede ser el pilar de sostén de algo serio. Lo que yo le puedo decir, Carlos, es que aquí lo que hay que plantear con mucha claridad es tener enfoque, apuestas estratégicas, tareas que hay que hacer. Es decir, y con seriedad, porque esta es una cuestión que requiere, en primer lugar, una convicción de que esto es viable, de que usted puede, y eso es lo que yo me planteé cuando este movimiento que se llama San Salvador, Corazón de la Nación, me buscó. Por supuesto que uno cuando escoge una batalla, escoge batallas en las que va a ser victorioso. Creo que no es aconsejable para nadie hacer batallas perdidas. Y yo me considero, por mi tradición de lucha y mi trayectoria, un ganador de tiempo pleno. Hice una contribución importante a resolver el principal problema del país en la década de los 90 y toda la segunda mitad del siglo XX, y hoy me considero con las suficientes energías, competencias, experiencia y conocimiento para sacar adelante esta ciudad. Entonces, a mí no me preocupa lo que puedan decir encuestas que nadie enseña, eso no tiene seriedad. Lo que yo tengo para ofrecer son una cantidad de ideas que son positivas para el futuro de la ciudad, que están planteadas en lo siguiente. En primer lugar, un enfoque. Es un enfoque de derechos y es un enfoque de desarrollo. De derechos porque el principal derecho de la población es a participar en la solución de los problemas que tiene. Tiene derecho también a una ciudad limpia, ordenada, segura. Para mí, la prioridad en este momento es ofrecerle a los habitantes de San Salvador, en el marco de las competencias que tiene la alcaldía, consciente del carácter múltiple, multicausal y muy complejo del problema de la seguridad, desde las competencias municipales se puede hacer un aporte significativo. Y entonces el primer elemento de la propuesta que yo tengo tiene como eje estratégico la seguridad, el otro es el desarrollo humano, hay que poner en el centro de toda la actividad municipal a las personas, y el tercer aspecto es el de la convivencia. Hay que crear una cultura ciudadana de convivencia armoniosa donde nosotros podamos entendernos en el marco de la comprensión de que no puede haber desarrollo urbano sin seguridad. Pero para que exista seguridad debe haber desarrollo. Claro. Vamos a hablar de esos temas a más profundidad, pero quisiera que nos dijera, o que le dijera a los sansalvadoreños, por qué votar por Roberto Cañas en lugar, digamos, de Edwin Zamora, que se perfila ya como candidato a la alcaldía de San Salvador. Bueno, ahorita no se puede pedir el voto porque no estamos inscritos, pero sí pueden entender, y creo que estos programas ayudan para aquilatar cuáles son las competencias, cuál es la experiencia,
cuáles son los conocimientos que tienen los candidatos, qué seriedad tienen cuando proponen, porque aquí ya no se vale simplemente decir que vamos a hacer cambios o que vamos a hacer una forma diferente de hacer política. De lo que se trata es, con el conocimiento a la mano, decirle a los habitantes de la capital, juntos, esta ciudad es de todos y de todas, juntos podemos sacar adelante a San Salvador. En primer lugar, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de actitud como capitalinos y tenemos que elevar nuestra autoestima, es decir, el principio de quererse uno mismo como habitante de esta ciudad, empezar a recuperar el orgullo de ser capitalino, es decir, y eso empieza con el punto focal del centro de San Salvador, de la zona cero. Hay harto experiencias en nuestra América de recuperaciones de centros históricos, le puedo mencionar el de Lima, el de Quito, el del Zócalo de la Ciudad de México, el de La Habana Vieja, por supuesto, donde se ha demostrado de que es absolutamente viable en la zona 1 de la ciudad de Guatemala también, para no ir tan lejos, crear zonas vivas donde pueda reinar la cultura, se pueda caminar con seguridad. Por supuesto, eso tiene que ser en un programa con aproximaciones sucesivas, con proyectos que van de lo piloto a ir ampliando las posibilidades de desarrollo. Don Roberto, en una entrevista que le hizo el periódico digital El Blog, hablando sobre el candidato del FMLN, Nayib Bukele, usted decía, o da la impresión de que cree que Nayib está en deuda. ¿Por qué don Roberto Cañas y no Nayib para la alcaldía de San Salvador? Yo estoy convencido de que aquí la campaña que nos va a ayudar es la campaña de ideas, la campaña de descalificaciones, la campaña de confrontación no ayuda. Yo lo que estoy convencido es que hay que estar comprometido. Es decir, uno debe honrar el compromiso que tiene con los ciudadanos. Y si corre como candidato y es electo, el primer compromiso que debe honrar es que su oferta electoral por la cual los votantes se decidieron para elegirlo, la debe cumplir. Y si uno está mandatado para que dirija una ciudad, pues debe dedicarse a eso, a lo que el soberano le ha dado como mandato, porque uno manda para obedecer. Eso hay que tenerlo muy claro, es un servidor público, un administrador, en el cual tiene que planificar, tiene que ordenar y organizar lo que va a hacer y ejecutarlo y tener puntos de control con la población. Entonces el compromiso es permanecer donde ha sido mandatado. El soberano le ha dado a uno una indicación que tiene que honrar. Por eso yo digo que cualquiera que asuma un compromiso con la ciudad debe honrarlo. Es decir, no se vale usar de grada una candidatura. Entonces, pero más allá de lo que pueda ser funcional para cada candidato estar corriendo en una campaña como esta, que cuando nos inscribamos podamos desplegar, porque yo considero que esto es valioso y creo que el canal lo hace muy bien en Programa República, de abrir espacios para que la población esté expuesta a las ideas que le parezcan mejores de cómo sacar adelante la ciudad. Yo creo que hay 4 cosas que son fundamentales en San Salvador. Primero, debe ser esta una ciudad segura. Los habitantes deben de conquistar el derecho a caminar sin temor y eso lo debe construir con el protagonismo de las personas. De cómo lo va a hacer, quiero que hablemos después de la pausa. Vamos a regresar también con las impresiones de don Juan José Martel. Ya volvemos. Don Roberto, nos habíamos quedado con que hay 4 ejes fundamentales en los que usted movería su administración. A ver si nos los puede reexplicar nuevamente. Bueno, con mucho gusto. La primero es ciudad segura. No hay posibilidades de nada si las personas no pueden vivir sin temor. Claro, desde la comuna no se puede resolver el problema de la seguridad porque es multicausal, es un fenómeno muy complejo y hay que apelar a un esfuerzo interinstitucional en el cual la parte de la comuna es hacer una política pública de seguridad humana con carácter preventivo. Ese es el fuerte del esfuerzo en la comuna. Hay que crear una ciudad ordenada,
El caos debe rendirse al ordenamiento territorial. O sea, la remontada épica de la que hablaba es que hay que retomar la tradición de planeamiento urbano, de ordenamiento territorial, que ya se está olvidando y está acumulada ahí. La tercera cosa, si ya tienes segura o contribuyendo a ser segura, la has trabajado con planeamiento urbano y la has ordenado la ciudad tiene que ser una ciudad limpia, es decir, una ciudad vivible, una ciudad también que tiene que ser, y este es el último eje, productiva. Tiene que ser la comuna un factor de desarrollo económico. ¿Y cómo puedes hacer eso? Con una ciudad inteligente, que tenga los talentos listos para ofrecerle a los inversionistas salvadoreños y a la inversión extranjera directa una oportunidad de que esta ciudad tiene posibilidades de desarrollar industrias y negocios que generen empleos, que haya inversión. También debe propiciarse que sea una ciudad turística. El turismo no se puede descartar como un motor del desarrollo urbano de San Salvador. Tiene elementos San Salvador para ser recuperados, desde su centro histórico, los puntos de interés que son patrimonio cultural de la ciudad, hay que rescatarlo, hay que hacer el museo de la ciudad, es decir, eso ayuda a que la memoria histórica esté presente en la vida de los capitalinos. También yo estoy convencido de que las nuevas tecnologías de información y comunicaciones las debemos poner al servicio de un buen gobierno, y buen gobierno significa atención con calidez, con calidad, con rapidez, atención con un componente de utilización del e-government, o sea, el gobierno electrónico, en el cual en línea tú puedes hacer todas las consultas y trámites que te facilitan el no moverte de tu casa, estando en la sociedad en la que vivimos hoy, que es la sociedad del conocimiento, pues. Pero eso también en el barrio, en las colonias populares tú puedes poner Wi-Fi público. Ya eso se ha hecho en parques, en municipios cercanos a San Salvador, donde tú puedes colocar un servicio de internet público entregado a la comunidad, porque no tienes las condiciones de cuidarlo tú, pero lo deben de cuidar las mismas personas que lo van a usar. Yo estoy convencido que cuando las personas asumen que lo público es de ellos, lo cuidan, porque hay que tener esa conciencia de lo público. Lo público es el que se paga el servicio o el activo que se paga con los recursos de los contribuyentes. Entonces, si se paga con nuestros recursos, es nuestro. Creo yo que hay que hacer una labor interinstitucional con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, un sueño mío es hacer escuelas abiertas. Las escuelas abiertas no es el concepto de escuela inclusiva de tiempo pleno, eso es otra cosa. Escuela abierta es abrir la escuela el fin de semana, para que ahí se desarrollen actividades lúdicas, actividades de educación no formal, y la comunidad se apropie del espacio escolar que de lunes a viernes lo ocupan los estudiantes normales. Eso es básico, habría que hablar con el rector de la universidad para también abrir la universidad los fines de semana, actuando junto con la comuna. Es decir, el sueño también es hacer democracia vehicular. ¿Qué quiere decir esto? Muy rápidamente te lo capsulo. Es decir, la preeminencia del tráfico, de la vialidad, no debe ser en el vehículo en el que se mueven una o dos personas. La preeminencia debe ser de lo colectivo, de lo peatonal y de la bicicleta. Yo sueño con una ciclorruta que camine de lo plano de la UCA a San Salvador en la Universidad Nacional. Ese sería el sueño. Ahora, todos estos planes que tiene don Roberto pasan primero por manejar la alcaldía en sí misma. La alcaldía tiene 7 sindicatos aproximadamente, si mal no recuerdo. ¿Cómo va a ser la relación con ellos? Porque estos sindicatos, dependiendo a veces del signo político de la administración, pueden obstaculizar, facilitar o generarle paros. ¿Cómo van a relacionarse ustedes con ellos? Claro. En este caso lo más importante es la seguridad en el trabajo. Creo de que los sindicatos son una organización de trabajadores legítima. No se trata de definir con cuáles hago alianza y a cuáles daño, sino que hay que entender de que son diversas expresiones de una comunidad municipal compleja. San Salvador es el más grande municipio y la alcaldía de San Salvador es quizás la empresa más grande después del Estado salvadoreño,
En ese sentido, estos son fenómenos lógicos que debemos de atender con mucha seriedad, respetando los derechos de los trabajadores. Yo creo que la clave de esto es, en los años 90 se inició un proceso exitoso con Héctor Silva de ordenar la ciudad, de darle limpieza, de acercar los servicios, que desgraciadamente se interrumpió. Tenemos que retomarlo. Las delegaciones, que fueron algo novedoso en aquel momento, porque permitió acercar los servicios de la ciudadanía a la ciudadanía en el territorio, se han quedado estancados. Ahora se necesita que eso cumpla otras funciones. El día de anoche, por ejemplo, con la emergencia que tuvimos, ¿cuántas delegaciones abrieron para ir inmediatamente a revisar su zona cercana, poder monitorear y poder estar listos frente a una emergencia que era fundamentalmente territorial, que era el terremoto? Yo creo que la otra cosa importante que tenemos es, para lograr esto se va a requerir de una relación de respeto armoniosa, pero también definiendo con precisión las competencias con el gobierno central. Por ejemplo, en el caso del tráfico, el problema muchas veces es que el viceministerio de Transporte maneja una cosa, la alcaldía maneja otra, el sentido de las calles lo maneja los semáforos. Creo que se necesita planeación de la municipalidad con los entes centrales del Estado para poner orden. Y esto no es un problema de signo ideológico, son asuntos cada vez más técnicos que requieren soluciones concretas. El otro punto es, San Salvador está en medio de una cantidad de ciudades. San Salvador ya es parte de una gran metrópoli central que tenemos en este momento. Ya prácticamente está pegado, ya hay una casa que la vez pasada alguien anduvo pintando unas líneas en la calle y decía de este lado mexicanos y de este lado San Salvador, y de repente uno cuando veía la línea que era la frontera, había una casa que quedaba a la mitad en un municipio y la mitad en el otro. Y yo decía, a lo mejor los dos le van a querer cobrar impuestos, ¿eh? Es decir, ya la ciudad se vinculó, se ligó. Por lo tanto, hay servicios que se pueden volver más eficientes si se hacen en común acuerdo, porque llega el camión de la basura cabal hasta la última casa y de ahí retorna, cuando perfectamente se pueden crear, por ejemplo, recorridos sobre la base lógica del tráfico, de las colonias, etcétera, que permita que muchos de los servicios se abaraten. ¿Esto qué significa? Acuerdos concretos con el Gran San Salvador. Para ordenar San Salvador va a ayudar a ordenar mexicanos. Si San Salvador es una ciudad limpia, su metodología va a servir para mexicanos, para Soyapango. En ese sentido, creo que los alcaldes del Gran San Salvador, liderados por Roberto, pueden perfectamente irradiar más allá de la misma capital, y esto me parece que va a ser fundamental. Yo insisto en algo. San Salvador y en general nuestro país necesita de ideas nuevas, necesita de ideas viables y de gente que sea capaz de llevarlas adelante. Por eso es que nosotros, cuando nos propusieron a Roberto, no lo dudamos mucho, casi de inmediato dijimos, sí vale la pena, lo conocíamos, y creo que estas son las cosas que necesita la ciudad. Por otro lado, y con esto termino, no nos olvidemos, la municipalidad es un equipo de trabajo y saber trabajar como equipo es fundamental. No es el dictador que tiene su corte, es un equipo que se apropia de los problemas de la ciudad y busca juntos soluciones. Y eso es lo que esperamos que con Roberto podamos tener aquí en San Salvador. Con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, llegamos a la final ya de República. No me resta más que agradecerle a don Roberto Cañas, candidato a alcalde por Cambio Democrático, y a don Juan José Martel, el secretario adjunto de Cambio Democrático, por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, un gran gusto. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.